capítulo 52, versículo 13 en adelante. Vamos a leer hasta el versículo 3 del capítulo 53 en esta ocasión. Desde el versículo 13 del capítulo 52 hasta el versículo 3 del capítulo 53. Dice la palabra del Señor. Isaías capítulo 52, versículo 13. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. Verso 1 del capítulo 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Al leer el texto, obviamente ya decíamos que los primeros tres versos componen o conforman la primera estrofa. La primera estrofa habla del siervo exaltado. La segunda estrofa, del verso 1 al verso 3, hablan del siervo rechazado. Y ya cantábamos el himno al Salvador rechaza el mundo pecador. Es que es fácil decirle de repente entre nosotros hay alguien que no conoce al Señor y dice, yo no le he rechazado. A mí me gusta el mensaje de salvación. A mí me gusta estar entre los creyentes. Me gusta estar en las reuniones. Me gusta escuchar la palabra del Señor. Amigo, aunque eso es muy bueno, no es suficiente. No es suficiente. Porque en la actualidad podemos nosotros estar rechazando de una manera diplomática, rechazando el mensaje de Cristo. Cuando alguien escucha el mensaje de salvación o el mensaje de la palabra del Señor y esa persona no toma una decisión por Cristo, implica igualmente un rechazo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros observamos en la palabra? Aquí en el primer verso, desde el versículo 1 al 3, habla, todo gira en torno al rechazo del siervo. Comienza con una pregunta. La pregunta dice así, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? En el Nuevo Testamento la pregunta se le hace al Señor y dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Pero literalmente significa, ¿quién ha creído lo que nos anunciaron? Esa es la pregunta. ¿Quién? ¿Quién ha creído lo que nos anunciaron? Se les anunció, ¿qué se les anunció? Desde el Antiguo Testamento, en el inicio del Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, usted se da cuenta que voy a hacer un pequeño paréntesis para explicar algo acá. Por ahí nosotros tenemos una idea que cuando Adán fracasó en el huerto del Edén, entonces Dios convocó a una reunión de emergencia en el cielo y dijo, ¿ya vieron lo que pasó? ¿Ya vieron al problema que ese hombre que teníamos allí en el huerto del Edén ha metido a la raza humana? Y entonces Dios dijo, denme una solución, ¿qué podemos hacer? No, la Biblia no enseña tal cosa. Cuando Adán fracasó en el huerto del Edén, Dios ya tenía, desde antes de la fundación del mundo, al Cordero que iba a redimir. Ya tenía al Señor Jesús. Dice Pedro, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Entonces, hermanos, Dios no tenía un plan B. Es que la redención, la muerte de Cristo en la cruz no es el plan B de Dios. Es que Dios nunca ha tenido un plan B. Solo tiene un plan A y es el único porque se ejecuta a la perfección, porque Él no comete errores. A Él no le toma nada por sorpresa, a Él no le ocurren accidentes. De manera entonces que
Cuando el Señor Jesús viene a la tierra, él sabe cuál es el propósito por el cual viene. Él se lo dice en la casa a Zaqueo, que el Hijo del Hombre vino con un doble propósito: buscar y salvar lo que se había perdido. De manera entonces que él tiene un propósito definido cuando viene a la tierra. Y desde el Antiguo Testamento ya se anunciaba la venida de Cristo. Sucede lo siguiente: se anuncia la venida del rey, y creo que estamos de acuerdo que él es el rey de reyes, pero se anuncia la venida de él, a excepción de algunas porciones, pero sobre todo a las profecías de Isaías, que él se enfoca en el siervo y no tanto en el rey, aunque sí habla de la gloria del rey, pero hace hincapié y énfasis en Cristo como el siervo por excelencia. Luego a todos que en el Antiguo Testamento se les reveló o se les anunció algo acerca del rey. Por ejemplo, a Noé se le dijo la región donde iba a nacer el Mesías. A Jacob se le dijo la tribu de donde viene el Mesías. A David se le dijo la familia de la que viene el Mesías. A Daniel se le dijo el tiempo en el que el Mesías iba a venir. Y a Miqueas se le dijo el pueblito donde iba a nacer el Mesías. Todas esas profecías apuntaban hacia Cristo. Escuche esto: los magos que van del oriente, ellos vieron la estrella y se dirigieron a Jerusalén y preguntan: ¿dónde ha nacido el rey de los judíos? ¿Quiénes deberían tener más conocimiento acerca del nacimiento del Mesías? ¿Los que tenían la ley en sus manos y todas las profecías que apuntaban hacia él, o unos hombres que se dirigían por los astros? ¿Quiénes? Es lógico, ¿verdad? El que tenía la ley en su mano. Ellos no lo supieron, ellos no lo entendieron. El rey había nacido, pero lo impresionante es esto: en el contexto del milagro de la multiplicación de los panes, los alimentar 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, sucede que en estos tiempos, donde abunda la propaganda política por todas partes, imagínese un candidato a la presidencia de la República de determinado país, de donde sea, que pueda alimentar 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, con 5 panes y 2 peces. Le pregunto, ¿sería el candidato favorito para ganar la presidencia? Pues es obvio que sí. Sí, ¿cómo no? Si puede alimentar 5,000 hombres con 5 panes y 2 peces, ¿qué no podría hacer con una panadería entera? ¿Qué no podría hacer? Pero ahí está el punto. Ellos están interesados en que él sea su rey por conveniencia, no por convicción. Y en ese contexto, dice Juan capítulo 6, verso 15, entendiendo Jesús que venían para apoderarse de él y hacerle rey, se fue solo al monte, él solo, aparte. ¿Qué es lo que significa esto? Hermanos amados, es que en el calendario del Señor, antes del trono de gloria del rey, estaba la cruz. Y antes de la corona de gloria del rey está la corona de espinas. Nosotros lo entendemos bien. En el programa profético y en el programa perfecto de Dios, desde la eternidad a la eternidad, tenía que ir al sacrificio. Nosotros lo entendemos. Ellos no entendían. Como si él es el rey, el Mesías de que se les había anunciado, y ahora está entre ellos, ¿cómo es que él se retira aparte y no permite que ellos lo vean como el rey? Bueno, sencillo, hermanos, porque el Señor Jesús sabe cuál es la misión que trae, y ellos la desconocen, y ellos la desconocen. Pero ese siervo es rechazado, y ese anuncio del siervo es rechazado, y eso es lo que aparece aquí. Se les ha anunciado el siervo glorioso y se les ha anunciado el siervo en su humillación, pero la implicación es que nadie cree en él. ¿Sabe qué dijeron los familiares de él?
sus hermanos en carne se burlaban de él. Eso aparece en Juan. Y le decían que subiera él a Jerusalén para que hiciera más milagros. Y eso lo hacían de una forma, de una ironía, en una burla. Entonces, no creían en él, ni en su región, ni en su lugar, ni en su ciudad, ni en su pueblo. Nadie. No creían en él. ¿Y cuál es el mensaje cuál es lo que las personas expresan? Lo que las personas expresan es esto, es que yo hasta no ver, no creer, eso implica rechazo. Eso es incredulidad, porque la fe nunca se basa en la vista. La definición bíblica de fe en Hebreos capítulo 11, verso 1, es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de qué cosa, de lo que no se ve. La fe nunca ha descansado en el ojo. Nunca. Si no, entonces no es fe. ¿Y cuántas personas? Yo tengo familiares que dicen, yo tengo días de estarlos escuchando a ustedes, de que el Señor viene y que viene y viene y viene y nunca ha llegado. Yo hasta que no vea, no voy a creer. Sí, está bien, yo sé que usted un día creerá, pero será demasiado tarde. Igual le pasó a la generación de Noé. Los antidiluvianos creyeron que sí caía agua del cielo, lo creyeron, pero fue demasiado tarde. Lo mismo le puede pasar a usted. Si usted sigue rechazando a Jesús ahora, usted se expone voluntariamente a la más horrenda expectación de juicio. Yo sé que usted dice, pero Dios es amor. Sí, Dios es amor y Dios le ama. No cabe duda de ello. Y esta es una prueba de que Dios le ama. Pero no se le olvide también y así como no se encuentra en el vocabulario nuestro una palabra tan acertada para describir la grandeza del amor de Dios, Juan se limita a decir nada más porque de tal manera amó Dios al mundo. No hay una palabra en que poder encerrarlo. Así como no encuentra una palabra, Juan, para describir la grandeza del amor de Dios, también el escritor a los hebreos no encuentra un calificativo, una palabra para encerrar la justicia y la santidad de Dios. Y él dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Amados hermanos, nosotros tenemos un enemigo que es cruel, Satanás. Es muy astuto y es cruel. Pero amigo que está entre nosotros, usted tiene un enemigo que no tiene ni idea de lo que es tenerlo de enemigo. Es lo peor que usted puede imaginarse. Usted tiene de enemigo a Dios. Y no porque lo ha querido, sino porque usted así lo ha decidido. Y la escritura le dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hay un principio escritural y no importa si es o no es creyente. Y va en general, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Qué es lo que está sembrando usted? Lo segará un día. Usted cosechará conforme a usted haya sembrado. Si usted ha rechazado a Cristo, entonces eso espere aquel día del juicio final, un rechazo total de parte de él. No os conozco. No os conozco. Se ha rechazado no solamente al Mesías, al siervo, sino también el anuncio de él. Es un rechazo total. Luego dice el texto, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y sigue avanzando. Otra pregunta. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Las pruebas fueron contundentes. El brazo de Jehová fue visible en en las señales y en los milagros que fueron realizados por el siervo, pero que fueron rechazados. Ellos comieron los panes y los peces. Sin embargo, rechazaron a quien había efectuado el milagro. Yo sé que usted en más de alguna ocasión ha visto el favor de Dios en su vida de manera visible, pero usted no quiere tener ningún contacto o relación con Dios. Esa es la actitud del hombre. Ese es el problema del ser humano. Yo he escuchado no solo una persona
en el trabajo de evangelismo personal, casa a casa. Muchas personas me dicen, hermano, yo lo entiendo. Yo entiendo el mensaje que usted trae, pero la verdad es que lo que yo quiero es vivir en paz. No es primera vez que he escuchado a las personas que salen a las calles, bien sea a pronunciarse en contra o a favor de determinado grupo. Pero el mensaje que se escucha no en Honduras ni en otro país, sino en todo el mundo, es paz y seguridad. Lo que nosotros los seres humanos queremos es paz y seguridad. Ese es el mensaje. Ese es el clamor de las personas. El hombre quiere vivir en paz y no quiere tener ninguna relación con el príncipe de paz. ¿Entiende eso? El hombre quiere vivir en paz y no quiere saber nada del príncipe de paz que es Jesús, porque él trae verdadera paz. El clamor del pueblo es paz y seguridad. Cuando el anticristo aparezca en acción, la escritura enseña, Pablo a los tesalonicenses, que cuando digan paz y seguridad, pues eso es lo que el anticristo promoverá, paz y seguridad. Eso es lo que quieren, eso les da una paz ficticia y una seguridad falsa. Eso es lo que el hombre quiere, Satanás se lo da. Y aquí está. En Jesús el brazo de Jehová se desnudó. Eso es manifestar. El brazo de Jehová se reveló en él, se manifestó, fue visible. El mismo Señor Jesús declaró en el texto que habíamos citado en la mañana, en Juan capítulo 12, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, dice el verso 37 del capítulo 12 de Juan, no creían en él. No creían en él. Y el verso 38, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha revelado el brazo del Señor? El brazo de Jehová se refiere a un poder o a su poder salvador. Ese es el brazo de Jehová, el poder salvador. Bueno, es impresionante cómo el salmista David hace un enfoque del firmamento. No sé cuántos de ustedes les gusta contemplar el firmamento. A mí me fascina la pesca. Vamos a un lugar cuando tenemos por ahí tiempo libre, un poco de tiempo libre, vamos con algunos hermanos en Cristo a un lugar donde se puede pescar y ¿sabe qué es lo hermoso ahí? Que ahí no hay señal ni de teléfono, no hay nada, no hay ruido de nada. Entonces hacemos una tienda de campaña y luego en la noche podemos contemplar el cielo, el firmamento en su máximo esplendor. Sucede que el ser humano en los avances de la ciencia consideran que una estrella puede ser millones de veces más grande que la Tierra. Y cuando ven la grandeza del firmamento, el papel del hombre parece reducirse a una insignificancia. Al punto tal que dijo un hombre que la Tierra es un pequeño polvo o tan solo es un polvo en el espacio. Cuando nosotros contemplamos el firmamento, vemos nuestra pequeñez. Exactamente esa es la perspectiva de David. Cuando él dice, cuando veo los cielos, obra de qué cosa? De tus dedos. La luna y las estrellas que tú formaste. Digo, mire la perspectiva. Está viendo el firmamento y ahora ve hacia adentro. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que le visites. La luna y las estrellas que tú formaste con los dedos. Cuando sacó a Israel de Egipto, una y otra vez es enfático diciendo que con brazo fuerte lo sacó. No los dedos. Obviamente estamos en un lenguaje figurado, un antropomorfismo, pero aquí hay una gran lección. Cuando habla del firmamento, habla de los dedos. Cuando habla de sacar a Israel de la esclavitud de Egipto, habla de un brazo fuerte.
Pero cuando habla de la salvación del mundo entero, aquí en Isaías 53, dice que Dios tuvo que desnudar su brazo. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Dios mostró su poder salvador en la persona de Cristo. ¿Qué más evidencia? ¿Qué más visible? En él, el poder salvador de Dios ha sido evidente. Dice Pablo a Tito en el segundo capítulo, verso 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado, ha sido visible para salvación. Ese brazo salvador sigue extendido. Isaías también dice que no se ha cortado el brazo de Jehová para salvar. Amigo que está escuchándonos, ese brazo sigue extendido para usted hoy. Pero ¿quién le asegura que ese brazo no se acorta hoy? ¿Quién le asegura a usted que tendrá otra oportunidad? Entre usted y el tormento eterno, solo existe el brazo de Dios. Y ese es el peligro que usted corre. Ese es el peligro que usted corre, porque usted sigue rechazando no solo el mensaje de salvación, sigue rechazando al siervo quien le ofrece la salvación a usted. Entonces, ese brazo se extiende a toda la raza humana por el siervo perfecto. Pero ese siervo perfecto fue rechazado, es rechazado y, aunque usted no lo crea, seguirá siendo rechazado por la raza humana. Ese rechazo se explica mejor en el verso siguiente, en el verso 2. Dice el verso 2. Subirá cual renuevo delante de él. ¿Qué significa renuevo? ¿Sabe qué es la idea del texto? Él fue rechazado por no haber venido en la forma en que ellos esperaban. Israel espera al Mesías en un contexto de alguien que tiene un espíritu y un carácter de dictador. Así lo esperaban ellos. Alguien que les motivara a ellos a la insurrección y a rebelársele a Roma para quitarse el yugo de Roma. Voy a entrar un poco al contexto histórico del escenario donde el Señor Jesús aparece. En el año, bueno, Israel tuvo una división. Allá por el año 931 antes de Cristo, Israel tiene una división en el reino y se divide en dos reinos. Reino sur y reino norte, o el reino de Israel y el reino de Judá. Por eso usted va a leer del libro de Reyes, del primer libro de Reyes, capítulo 12 en adelante, y dice, y comenzó a reinar, y da el nombre del rey, en los días del rey tal. Y uno dice, ¿cómo es esto? ¿Cómo es que hay un rey y viene otro rey? Si es que van dos reinados en paralelo. El reinado del norte tenía como capital a Samaria, y allá lo conformaban la mayor cantidad de tribus, unas 10 tribus a la parte norte. En la parte inferior del mapa o del país de Israel quedaron ubicadas 2 tribus. Y la capital de ese reino, o el reino sur, o el reino de Judá, la capital es Jerusalén. Cuando Saúl, David y Salomón reinaron en un solo territorio. Cuando Roboán, el hijo de Salomón, comenzó a reinar, entonces reinó, él comenzó reinando para todos, pero no sé si recuerda esa historia cuando Jeroboán, que era el vocero del resto de las tribus del norte, llegó donde Roboán y le dijo, tu padre fue cruel y nos agravó el trabajo. ¿Por qué no alivias las cargas al pueblo? Y Roboán le dijo, bueno, permíteme, déjame consultarle a las personas, a los ancianos. Y los ancianos dieron un consejo muy acertado. Dijeron, es verdad, escucha al pueblo. Tu padre fue grosero. Roboán no le bastó el consejo de los ancianos y fue donde los jóvenes. Y de hecho los jóvenes no dieron un consejo tan acertado. Y dijeron ellos, este pueblo es ocioso.
Lo que tienes que hacer es incrementarles el trabajo. Y eso fue lo que él hizo. Y entonces se dividió el reino y quedó reino norte y reino sur, o reino de Israel y el reino de Judá. Y eso al 722 aproximadamente antes de Cristo, el reino norte, las 10 tribus del norte, hubo algo que las caracterizó, que todos hicieron lo malo ante los ojos de Dios, todos. Y en el 722, Asiria los derrotó y los llevó cautivos. Quedaba el reino sur o el reino de Judá, la capital es Jerusalén. Y en el 586, bueno, tuvo 3 deportaciones. La primera fue Ezequiel y Daniel y sus amigos cuando fueron deportados a Babilonia. Estamos hablando del libro de Daniel. La segunda deportación, Ezequiel y los 10,000, y la tercera deportación en el 586, destrucción total del templo, el saqueo del templo y de la ciudad, y quedó en ruinas, y se los llevaron cautivos a Babilonia. En ese contexto, nunca más Israel vuelve a tener rey, o Judá vuelve a tener rey. Todo lo que es ese periodo de Nabucodonosor, como imperio mundial, Babilonia subyugó a Israel. Luego de Babilonia aparecieron los medos persas, que también tuvieron bajo el dominio a Israel. Después de los medos persas apareció Grecia con el famoso Alejandro el Grande o Magno, y también subyugó a Israel. Después de los griegos apareció como imperio mundial Roma. Y cuando el Señor Jesús viene a la tierra, Roma tiene el control de Israel. Y cuando él les dice la siguiente expresión: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Dijeron ellos. ¿Cómo que seréis libres? Si jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? ¿Sabe cuál es el peor error? No admitir su condición. Me atrevo a pensar que entre nosotros hay más de alguno que se considera tan bueno como para no necesitar del Salvador. El peor error que puede cometer, y que han cometido muchos de los que ya están en el infierno, es que se creyeron demasiado buenos para necesitar de un Salvador. Y ese error usted lo está cometiendo también. Y ellos le dicen: jamás hemos sido esclavos de nadie. Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Y él les aclara que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado. Obviamente, ese rechazo a la persona de Cristo surge porque ellos esperaban que cuando el Mesías viniera en un plan de quitarles el yugo de Roma. Y el Mesías, en lugar de decirles: tomen sus armas y lo que tengan en su casa que nos pueda servir para la guerra, en lugar de decirle, les dice: bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. No, eso no lo aceptan. ¿Cómo puede un Mesías? ¿Cómo puede el Mesías, el que va a restaurar el reino de Israel, venir en un plan de humildad? ¿Cómo? No lo entendían y lo rechazaron. Lo rechazaron porque no era lo que según ellos esperaban. Es posible que entre nosotros más de alguno esté rechazando a Jesús, porque no es la forma o la manera en que usted cree que puede ser salvo. No sé si usted también está en ese mismo plan. Aquí en el país sucede mucho que las personas dicen: ¿cómo es posible que yo solamente por creer en Cristo de corazón voy a ser salvo? Yo no creo eso. Yo creo que tengo que hacer algo más. Ese es el peor error. Y esa es la mentira más grande que Satanás puede hacerle creer a una persona. La salvación descansa únicamente en la fe que depositamos en Cristo. Nada más. Dice la Escritura, la pregunta de aquel carcelero: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y entonces Pablo y Silas sacan todo un documental y le dicen: primero tiene que hacer esto, luego va a ir acá, luego haga acá, luego hace esto,
Y si usted tiene suerte, entonces le puede resultar acá. Jamás dijeron eso. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Eso es todo. Eso es todo. Pero eso es lo que usted no quiere hacer. Eso es lo que usted no quiere hacer. Ese renuevo, esa idea de un renuevo es que ellos creían en la repentina aparición de un cedro majestuoso, el gran árbol frondoso del reino de Israel. Ellos esperaban que iba a aparecer un gran cedro de allí, y no apareció un cedro, sino un pequeño renuevo, un retoñito. No sé si entienden la expresión de un retoño, o lo que viene quedando de un árbol grande, a veces solo es un renuevo pequeñito, que se mira insignificante para el gran árbol que estaba primero. Exactamente así lo ven ellos, un tierno retoño salido del resto de un árbol, y eso es lo que ellos no aceptan, no lo aceptan, no lo pueden asimilar. Luego el texto dice raíz de tierra seca. ¿Qué significa raíz de tierra seca? Aquí está en un marco histórico en el tiempo en el que se escribe el texto, es la imagen de un viñedo en estación de invierno. Cuando las cepas de las vides nudosas y feas son de lo menos prometedoras por su apariencia, exactamente la que hay aquí, raíz de tierra seca. Esa es la idea que nos transmite. No hay. Para ellos no hay nada de atractivo. Luego el texto dice, no hay parecer en él ni hermosura. No se refiere a su semblante. No está hablando de su físico. No significa que él era feo. No dice eso el texto. Habla de carácter y tampoco dice que su carácter hubiese sido feo, sino que el siervo por excelencia no cuadra con los ideales del mundo. Hasta este día, los ideales del siervo por excelencia no cuadran en el mundo que nos rodea. El mundo a mí me enseña, violaron sus derechos, pelee con quien sea, salga a la calle y pelee sus derechos. Eso me enseña el mundo a mí. El siervo por excelencia a mí me enseña que no tengo derechos, tengo responsabilidades porque soy un siervo. Esa es la gran diferencia. Hermanos amados, el siervo nos enseña otro camino a nosotros, totalmente diferente a lo que el mundo susurra a nuestro oído. Entonces, la belleza verdadera está en él, está en Cristo, pero ellos la rechazaron. El carácter del siervo es totalmente opuesto al carácter de los grandes líderes revolucionarios, políticos, religiosos del mundo. Es totalmente opuesto. Y esto es lo que hay acá. Esto es lo que aparece ahora. Y en el verso 3 aparece la demostración de ese rechazo, pero rotundamente. Dice el verso 3, despreciado y desechado entre los hombres. El siervo fue despreciado y desechado, literalmente tratado con desdén. Fue tratado por los suyos como si no valiera nada. Como si no valiera nada. ¿A qué le llamamos desecho nosotros? A lo que ya no se usa, a la basura, ¿o no? Y así fue tratado él. Luego dice el texto, varón de dolores. Hermanos, su vida fue de doloroso sufrimiento. El siervo fue un hombre de quebrantos y dolores por experiencia. Él aprendió, hermanos, con lágrimas, con clamor, con dolor, aprendió la obediencia. Él conoce el sufrimiento por experiencia. Voy a tratar de explicar algo. Cuando el Señor Jesús viene a la tierra, él asume una naturaleza humana. Esa naturaleza humana
tiene limitantes, y las limitantes, entre ellas está el dolor, y él participa de todo. Ya decíamos, obviamente él es sin pecado, pero su naturaleza es exactamente igual a la nuestra. ¿Usted cree que él no sintió la traición de su amigo Judas? Él la sintió, hermano. ¿Usted cree que él no sintió la negación de Pedro? Él lo sintió. Él es hombre. Y el texto dice, varón de dolores, experimentado en quebranto. Él sintió los efectos de la devastación del pecado, aunque él nunca fue manchado por el pecado. De la misma manera que uno aparta sus ojos de algo repulsivo para no verlo, así apartaron ellos sus rostros de él. Así llegaron a la conclusión de que aquel siervo carecía de verdadera importancia en sus vidas. Por ello, no fue estimado. Quizás las personas que nos están escuchando y que no tienen a Cristo en su corazón, le seguirán tratando con desdén, con desprecio. Quizá usted diga, yo jamás despreciaría a Cristo. Es que el quedarse callado implica igualmente rechazo. El no recibir a Cristo implica un rechazo. De manera, amigo que está escuchándonos, que usted solamente puede hacer dos cosas hoy. O acepta a Cristo como su Salvador, o le rechaza, pero no se quede en medio. Neutral no puede ser. O acepta o rechaza. Si usted acepta a Cristo como su Salvador, la Biblia le garantiza vida eterna. Si usted rechaza a Cristo hoy, usted está pisoteando la sangre de Cristo. Y la Biblia le asegura que Dios el Padre un día demandará de usted la sangre de su Hijo amado. Dios el Padre un día va a vengar la muerte de su Hijo. Y usted es un candidato para ir al tormento eterno. Escape, escape por su vida, así como le dijeron a Lot. Escape de la ira de Dios. Ahora que tiene la oportunidad, la Escritura dice, hoy es el día de salvación. Neutral no se va a quedar. O acepta o rechaza, pero no se quede intermedio. Que el Señor nos bendiga, hermano, siempre con su palabra.